Buenos días a todos, somos Entre Guerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el 30 de mayo y 1 de junio de 2025. En este frenético fin de semana, las tropas rusas habrían avanzado sobre Sumy, tomando la localidad de Alexeyevka, después de que el sábado las autoridades ucranianas pidiesen a los residentes de 11 asentamientos de la región de Sumy que evacuasen de manera urgente. También se ha informado que las tropas rusas continúan acercándose lentamente a la frontera de la región de Dnipropetrovsk. Durante la noche del sábado al domingo, en Rusia una serie de incidentes han afectado a la red ferroviaria. En Kursk un puente fue destruido tras una explosión atribuida por Moscú a saboteadores ucranianos. Paralelamente, la inteligencia ucraniana, GUR por sus siglas en ucraniano, confirmó un sabotaje contra un tren militar en Melitopol, en la región ocupada de Zaporilla. En Briansk, Rusia, un tren de pasajeros con 388 personas descarriló tras una explosión de un viaducto, dejando 7 muertos y al menos 69 heridos, varios de ellos de gravedad. Aunque las autoridades locales han informado de la explosión, no se ha confirmado si se trató de un acto de sabotaje. El domingo por la mañana, un misil ruso Iskander impactó en una zona de entrenamiento ucraniana cerca de Dnipropetrovsk, causando 12 muertos y unos 60 heridos, según fuentes ucranianas. Las víctimas eran en su mayoría reclutas en formación. Tras el ataque, dimitió el comandante de las fuerzas terrestres de Ucrania, Mikhailo Drapati. También una fuente de la Agencia de Inteligencia Militar de Ucrania dijo al Kiev Independent que estuvo detrás de las explosiones cerca de la bahía de Desentaya, en Vladivostok, logrando, según la agencia, dañar tanto a personal como equipo militar ruso. El domingo, Ucrania habría realizado un ataque con misiles de crucero Storm Shadow contra una zona industrial en Krasnodon, Luhansk. Y en uno de los golpes estratégicos más importantes de toda la guerra, Ucrania habría llevado a cabo una operación de gran complejidad y duración que ha resultado en un ataque con drones a bases estratégicas rusas, especialmente en Olenya, en la región de Murmansk, a unos 1.800 kilómetros del frente. Según diversas fuentes, el ataque habría dañado o destruido bombarderos estratégicos como los A-50, Tupolev 95 o Tupolev 22M3. Las imágenes difundidas desde Siberia muestran drones saliendo de un camión que luego estalló en llamas, lo que refuerza la versión de que estas aeronaves no tripuladas fueron lanzadas desde el territorio ruso tras haber sido ocultadas en estructuras prefabricadas transportadas clandestinamente. La operación habría estado en preparación durante más de un año y medio. Logró burlar la vigilancia rusa con drones FPV ocultos en techos de casas móviles que luego fueron cargados en camiones y movilizados sin despertar sospechas. Fuentes ucranianas han asegurado que se notificó previamente a la administración Trump sobre el ataque. El Ministerio de Defensa ruso, por su parte, admitió que varios aviones fueron alcanzados en Murmansk e Irkutsk, aunque sostuvo que los ataques en otras regiones, como Ivanovo, Ryazán y Amur, fueron repelidos. Paralelamente, se ha informado de un incidente en Amur, donde un camión implicado en la operación se incendió antes de llegar a su destino, causando al menos una muerte. La reacción de analistas rusos ha sido muy dura, destacando la falta de medidas de protección para activos estratégicos tan valiosos y criticando a los servicios de inteligencia por no anticipar un ataque de este tipo, pese a precedentes similares. En total se estima que al menos 40 aeronaves podrían haber sido alcanzadas. En algunos foros rusos incluso estarían hablando de que la doctrina nuclear rusa prevé el uso de armas nucleares de forma justificada en casos como este. Desde el punto de vista diplomático, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha afirmado que China ha dejado de vender drones a Ucrania y a otros países europeos, mientras sigue suministrándolos a Rusia. Ha señalado que los drones Mavic están disponibles para los rusos pero no para los ucranianos, y ha mencionado la existencia de líneas de producción en Rusia con participación china. En respuesta, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino declaró a Bloomberg que su postura es promover la paz, que no ha proporcionado armas letales a ninguna de las partes y que controla estrictamente los productos de doble uso, rechazando tales acusaciones. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, criticó duramente al gobierno ucraniano el sábado, afirmando que huele a autoritarismo y que la democracia ha sido destruida bajo el pretexto de la guerra. En declaraciones al Times, señaló que muchos alcaldes en el país se sienten intimidados y temen por su permanencia en el cargo. Klitschko ha asegurado que solo su notoriedad internacional lo protege, ya que es fácil despedir al alcalde de una ciudad como Chernihiv, pero no al de la capital, conocido en todo el mundo. Según él, el poder central está socavando las instituciones democráticas. En el caso de las negociaciones, Ucrania expresó el viernes su disposición a asistir a la próxima reunión con Rusia, pero subrayó la necesidad de un diálogo constructivo. El jefe de gabinete de la presidencia ucraniana indicó que es importante recibir el borrador de propuesta de Rusia con antelación y aseguró que 4 días no son tiempo suficiente para prepararlo y enviarlo. Durante la tarde del domingo, medios ucranianos han dado a conocer cuál es el contenido del memorándum de proyecto de paz que propone Ucrania con Rusia. En este sentido, Ucrania propone un alto el fuego total e incondicional como condición previa para iniciar las negociaciones de paz. También ha exigido el retorno de los niños deportados y desplazados ilegalmente, así como un intercambio de prisioneros bajo fórmula de todos por todos y la liberación de rehenes civiles. También busca garantías de seguridad por escrito y la participación de la comunidad internacional en la negociación. Ucrania no renuncia a su rumbo euroatlántico ni a la adhesión de la Unión Europea o la OTAN.
OTAN. También rechaza reconocer las fronteras de todos los territorios capturados por Rusia desde 2014, diciendo que la comunidad internacional tampoco debe reconocerlos. Las sanciones a Rusia podrían levantarse de manera gradual y siempre bajo supervisión, teniendo prevista la posibilidad de volver a colocarlas de nuevo si algo se tuerce. Finalmente, una reunión entre los líderes decidiría los términos del acuerdo final. Por su parte, el enviado de Rusia ante las Naciones Unidas dijo el viernes que Moscú puede considerar un alto el fuego siempre que Ucrania se detenga la movilización y el envío de armas. También se ha advertido que Rusia continuará e intensificará las operaciones militares durante el tiempo que sea necesario. El viernes, Dmitry Medvedev afirmó que Zelensky busca una reunión trilateral con Donald Trump como forma de legitimarse y aplazar las elecciones en Ucrania al posicionarse como el negociador oficial. También sería un mensaje para disuadir a la oposición interna, especialmente a los nacionalistas, de intentar un cambio de liderazgo. Medvedev acusó además a Zelensky de beneficiarse personalmente de su relación con los líderes europeos. Finalmente advirtió que firmar un alto el fuego podría ofrecer a Zelensky cierta inmunidad, aunque recordó que quienes firmaron la rendición nazi fueron luego condenados en Nuremberg. El enviado especial de Estados Unidos a Ucrania, Keith Kellogg, afirmó que el presidente ruso Vladimir Putin considera el conflicto como una guerra indirecta con la OTAN, percepción que, según Kellogg, tiene algo de fundamento, dado el nivel de apoyo que han brindado las naciones europeas a Ucrania. El Gabinete de Ministros de Ucrania aprobó medidas para acceder a un préstamo de 3.000 millones de dólares financiado con activos rusos congelados. El primer ministro Denis Shmyhal explicó que los fondos cubrirán gastos presupuestarios prioritarios. La decisión ha provocado la indignación de Moscú. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, advirtió que este uso de activos congelados afectará negativamente las relaciones con Japón, calificándolo como un acto de complicidad con el robo. En Oriente Próximo, el ejército israelí anuncia que ha realizado operaciones a gran escala en Gaza contra organizaciones terroristas, eliminando combatientes y destruyendo infraestructura, armas y túneles. En una acción específica, 2 cohetes PG impactaron contra soldados israelíes, causando al menos 3 heridos leves. Tras la evacuación de los soldados, la fuerza aérea israelí eliminó a los atacantes. Al final del sábado, las fuerzas de defensa de Israel han renovado una amplia alerta de evacuación para toda la zona de Rafah y Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, en medio de una ofensiva terrestre en curso. El ejército ha instado a los palestinos residentes en las zonas marcadas en rojo en el mapa a evacuar hacia el oeste en dirección a la zona costera de Mawasi. La última orden abarca gran parte de las mismas zonas, cuya evacuación ya se ordenó previamente en marzo y a principios del mes de mayo. Reuters, citando a un portavoz de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, ha dicho que 200.000 personas han sido desplazadas en la Franja de Gaza en las últimas 2 semanas. Un portavoz de la Agencia Humanitaria de la ONU también declaró que Gaza es ahora mismo el lugar más hambriento del planeta y la única zona donde toda la población, el 100%, está en riesgo de hambruna. Desde que Israel alivió parcialmente el bloqueo, se han autorizado hasta 900 camiones de ayuda, pero solo 600 han sido descargados en el lado gazatí de la frontera. La Fuerza Aérea Israelí ha confirmado que el 13 de mayo mató a Muhammad Sinwar, alto mando de Hamas, mediante un ataque con más de 50 municiones sobre un túnel bajo el hospital europeo de Khan Yunis. También murieron otros 2 comandantes en esa acción. Israel ha anunciado que continúa atacando objetivos en Gaza, incluyendo túneles y estructuras armadas. Uno de los túneles destruidos medía 700 metros y estaba a 30 metros de profundidad. Según Naciones Unidas, más de 632.000 palestinos habrían sido desplazados desde el 18 de marzo. Durante una visita a un asentamiento en Cisjordania el viernes, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, criticó al presidente francés Emmanuel Macron por calificar el reconocimiento de un Estado palestino como un deber moral. Katz elogió la decisión del gobierno de construir 22 nuevos asentamientos en los territorios ocupados y afirmó que esto envía un mensaje claro para Macron y sus amigos. Añadió que mientras algunos reconozcan un Estado palestino sobre el papel, Israel continuará construyendo su Estado sobre el terreno. El ministro de Defensa de Israel también ha confirmado que las fuerzas de defensa israelíes proseguirán con su intensidad en la ofensiva sobre Gaza, centrada en la destrucción de las posiciones de Hamas y el control estratégico del territorio una vez neutralizadas las amenazas. Esta campaña incluye la evacuación de civiles y la consolidación del dominio israelí sobre zonas ya ocupadas, replicando el enfoque aplicado en Rafah. Israel ha prohibido la visita de una delegación de ministros de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Jordania, Qatar y Turquía a Cisjordania, donde planeaban reunirse con el presidente de la Autoridad Palestina. Según un alto funcionario israelí, el objetivo de la reunión era promover el establecimiento de un Estado palestino. Según Axios, las negociaciones entre Hamas e Israel han entrado en un nuevo punto muerto después de que Hamas rechazase la propuesta presentada por el enviado Steve Witkoff y solicitase múltiples modificaciones. La respuesta del grupo fue entregada el sábado por medio del empresario palestino-estadounidense Bishara Baba, quien actuó como intermediario, y también fue enviada a los mediadores egipcio y catarí. Hamas ha planteado modificar la secuencia y calendario de liberación de 10 rehenes vivos y 18 cadáveres, incluidos en el acuerdo, proponiendo dividir el proceso en 6 etapas durante un alto el fuego de 60 días. Asimismo, exigió la retirada total de las fuerzas de defensa de
Israel a las posiciones que mantenían antes del colapso del alto el fuego de marzo. El principal obstáculo es la exigencia de garantías por parte de Estados Unidos para asegurar el fin definitivo de la guerra. Hamás quiere que el texto especifique que si en 60 días no se llega a un alto el fuego, la tregua se prorrogue automáticamente de forma indefinida. En respuesta, Witkoff ha rechazado tajantemente estas condiciones, calificando la contrapropuesta de Hamás como totalmente inaceptable y que solo retrasa el proceso. Ha insistido en que Hamás debería aceptar la propuesta marco actual como base para reanudar las conversaciones indirectas cuanto antes. El ejército israelí ha informado que han llevado a cabo ataques contra la región de Latakia en Siria dirigidos a depósitos de armas que albergaban misiles costeros. Asimismo, se han destruido componentes vinculados a sistemas de misiles tierra-aire en la misma zona. El ISIS se ha atribuido la responsabilidad de su primer ataque contra el nuevo ejército sirio. Según el grupo terrorista, sus combatientes habrían colocado un dispositivo explosivo que ha golpeado a un vehículo del régimen apóstata de la provincia de Sweida, al sur de Siria. 7 soldados habrían muerto o resultado heridos en el ataque. El comandante de las fuerzas kurdas que controla el noreste de Siria dicen que están en contacto directo con Turquía y que estaría abierto a mejorar las relaciones incluso reuniéndose con Erdogan. El enviado especial de Estados Unidos para Siria ha anunciado una inversión de 7.000 millones de dólares en el país, liderada por un consorcio de grandes empresas energéticas internacionales. El ministro de Defensa de Arabia Saudita envió un mensaje a los funcionarios iraníes en Teherán el mes pasado, en el que se instaba a Irán a que tome en serio la oferta de Donald Trump de negociar un acuerdo nuclear, porque representa la manera más sencilla de evitar el riesgo de guerra con Israel. En Europa, el presidente serbio Aleksandar Vučić respondió a las acusaciones del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia. Según Vučić, discutió el tema directamente con Vladimir Putin, tanto en privado como ante diplomáticos, y se ha formado un grupo de trabajo conjunto para investigar los hechos. El mandatario serbio ha asegurado que cancelará contratos si se comprueba que las armas llegan a una parte beligerante, pero también ha defendido la necesidad de mantener operativas las fábricas serbias. El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, afirmó que Alemania ya no puede considerarse en una situación de paz definida con Rusia. En una entrevista con su Deutsche Zeitung, Wadephul evitó calificar el contexto como una guerra abierta, pero subrayó que la realidad actual exige una revisión profunda de cómo Alemania debe responder a las amenazas. Sostuvo que es necesario establecer claramente el derecho a la defensa frente a estas agresiones y encontrar nuevas formas de enfrentar una situación que, aunque no es formalmente bélica, sí representa un desafío directo a la seguridad nacional. Funcionarios de la OTAN han declarado que la alianza no está considerando ni discutiendo la demanda de Rusia de frenar su expansión hacia el este. Moscú ha insistido en obtener un compromiso escrito que garantice el fin del crecimiento de la OTAN en países cercanos a sus fronteras, pero fuentes dentro de la organización califican esa exigencia como poco realista y aseguran que no es una concesión que Rusia pueda lograr fácilmente. En Rusia, según la BBC, se ha seguido obteniendo miles de millones de dólares por exportaciones de combustibles fósiles a Occidente, lo que ha ayudado a financiar su guerra en Ucrania ya en su cuarto año. Datos analizados revelan que los aliados occidentales de Kiev han pagado más a Rusia por hidrocarburos que lo que han proporcionado a Ucrania en ayuda. El petróleo y el gas representan cerca de un tercio de los ingresos del Estado ruso y más del 60% de sus exportaciones. La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, explicó que no se han impuesto sanciones más duras al petróleo y gas ruso por temor a una escalada y por razones económicas. Los ingresos energéticos de Rusia superan constantemente la ayuda recibida por Ucrania. Según la agencia TASS, la flota rusa del Mar Negro contará con una base de suministro material y técnico en la zona de Abjasia, en el Cáucaso, actualmente una república independiente de Georgia. En Estados Unidos, Donald Trump ha anunciado que se duplicarán los aranceles sobre el acero importado, elevándolos al 50%. Esta decisión se produce además en un contexto legal muy complejo, ya que un día antes el Tribunal de Comercio Internacional dictaminó que gran parte de los aranceles impuestos por Donald Trump eran ilegales, al considerar que actuó sin el respaldo del Congreso. Sin embargo, esa sentencia fue temporalmente suspendida por el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal, lo que permite que los aranceles continúen vigentes mientras se resuelven las apelaciones interpuestas por el gobierno. Lindsey Graham ha dicho que el Senado estadounidense comenzará a avanzar en el proyecto de ley de sanciones a Rusia y terceros países, el cual impondría aranceles del 500% a las importaciones de países que compren petróleo, gas, uranio y otros productos a Rusia. En Asia, durante el diálogo de Shangri-La en Singapur, el presidente francés Emmanuel Macron advirtió que la credibilidad de Estados Unidos y Europa está en juego si no se abordan los conflictos en Ucrania y Gaza. Ha señalado que permitir que Rusia se apodere de territorio ucraniano sin consecuencias amenazaría la seguridad de regiones como Taiwán y Filipinas, subrayando que la defensa de Ucrania es clave para la integridad territorial global. Respecto a Gaza, Macron reconoció la percepción de un doble rasero en la respuesta occidental y ha pedido un alto el fuego, además del reconocimiento mutuo de un Estado palestino. Ha afirmado que ignorar la crisis humanitaria allí afectaría la reputación de Occidente. También ha reiterado su visión de una autonomía estratégica, promoviendo la defensa de intereses nacionales dentro de un orden internacional basado en normas, y ha propuesto una nueva alianza entre Europa y Asia, manteniendo relaciones equilibradas con Estados Unidos y China.
En el mismo foro en Shangri-La, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió que China representa una amenaza inminente para Taiwán y ha instado a los países de Asia a aumentar el gasto militar y a cooperar con Estados Unidos con el fin de disuadir una posible agresión. Hegseth ha acusado a China de actuar como una potencia hegemónica con aspiraciones de controlar amplias zonas de Asia y ha señalado que Pekín se está preparando militarmente por una posible invasión de Taiwán, con 2027 como posible fecha objetivo. Según Hegseth, el ejército chino está entrenando activamente para esa eventualidad. Ha aclarado que Estados Unidos no busca confrontación ni cambio de régimen en China, pero sin impedir que ésta domine a sus vecinos y aliados. Ha dicho que la amenaza es real y podría ser inminente, subrayando que una agresión militar contra Taiwán tendría consecuencias devastadoras no solo en el Indo-Pacífico, sino también para el mundo. En respuesta, la embajada china en Singapur ha acusado a Hegseth de provocar y distorsionar los hechos, calificando su discurso de cargado de provocaciones e instigación. Ha rechazado las acusaciones y ha alegado que es Estados Unidos quien desestabiliza la región, mencionando el despliegue de armas avanzadas en el mar de China Meridional y el apoyo a las reclamaciones territoriales sobre islas disputadas. La embajada ha concluido que Estados Unidos proyecta incertidumbre en el mundo, pese a sus declaraciones públicas de buscar la paz. En el mismo foro de Singapur, el secretario de Defensa filipino Gilberto Teodoro se enfrentó a dos funcionarios chinos acusando a Pekín de apropiarse de territorio en el mar de China Meridional y de reprimir a su población. Ante preguntas de oficiales chinos sobre la postura de Filipinas, Teodoro respondió llamando a sus intervenciones propaganda disfrazada de preguntas, lo que generó aplausos entre el público. Afirmó que la desconfianza hacia China es el mero obstáculo para resolver las disputas y ha criticado la conducta china en la región, que ha calificado como muy agresiva. Ha señalado que Filipinas considera a China su principal amenaza y se está preparando para defender su soberanía. Paralelamente, la Armada china ha intensificado sus patrullas de preparación para el combate cerca del disputado Banco Scarborough en el mar de China Meridional. Según la agencia estatal Xinhua, el comando del Teatro de Operaciones Sur del Ejército Popular de Liberación de China realizó ejercicios en las aguas y espacio aéreo alrededor del islote Huangyang, nombre chino del Banco de Scarborough. Estas maniobras, que se desarrollaron durante todo mayo, buscaban reforzar el control marítimo y aéreo de la zona, defender la soberanía china y mantener la estabilidad regional. Este banco es reclamado también por Filipinas, que lo considera parte de su zona económica exclusiva. Pekín tomó el control del área en 2012, impidiendo desde entonces el acceso libre de pescadores filipinos. En África, el ejército nigeriano ha detenido a 18 soldados, 15 policías y 8 civiles por la venta de armas de arsenales militares a grupos armados, incluyendo insurgentes islamistas. Por otro lado, el ejército anunció también la eliminación en el estado de Borno de Abu Fátima, un comandante de alto rango del ISWAP, así como la neutralización de al menos 60 terroristas que atacaron una base militar en el mismo estado. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.